Buenas tardes, mi nombre es Tamara Mancías Chauquemán y soy alumna de la carrera Psicopedagogía. Hoy día les hablaré sobre los test y o baterías aplicadas en educación escolar. A modo de introducción, puedo decir que los déficits de aprendizaje o las dificultades de aprendizaje son más comunes en el aula educativa y cada vez está siendo más difícil realizar una buena pesquisa y realizar un buen diagnóstico. Debemos tener en cuenta que el periodo pre y postnatal es donde ocurren una serie de cambios y en los que debemos tener en cuenta a la hora de recopilar antecedentes. Es importante además entregar herramientas para que el estudiante pueda buscar la mejor manera de aprender. Tenemos la batería de pruebas piagetanas. Como sabemos, Jean Piaget clasificó 4 estadios de los niños y niñas para saber cómo se comportaban de acuerdo al entorno. Ya en esta batería podemos ver que evalúa el razonamiento, descripción del instrumento. Como ya dije, evalúa el razonamiento lógico, consta de una serie de pruebas, de una serie de test que son de acuerdo a cada edad y a cada necesidad que estemos evaluando del estudiante. Conforma una batería con diversos cubos, fichas, colores, círculos, cuadrados, etc. ¿Ya? Estas pruebas se deben aplicar cuando el estudiante y el profesional adecuado ha tenido un vínculo cercano para que pueda ser una prueba más acogedora. Ejemplos de instrumento. Ahí tenemos una situación que muestran diferentes tipos de imágenes y se le puede ir dando órdenes para que las pueda juntar o separar. ¿Ya? También tenemos otro ejemplo de otro test, que por ejemplo tenemos la prueba de clasificación múltiple, ¿ya? Donde tenemos diferentes tipos de cuadrados, círculos, rectángulos y setas para darle las instrucciones al niño correspondiente. ¿Ya? Estas pruebas se pueden encontrar en la web para que la puedan revisar con más detalle. ¿A quiénes va dirigido? Desde niños en etapa preescolar o nivel intermedio, ya que generalmente dependiendo la prueba y como le dije la necesidad, pueden ir variando los contenidos. ¿Por qué lo recomiendo? La finalidad de estas pruebas piagetanas es dar a conocer el desarrollo de las capacidades cognitivas de los niños y niñas en diferentes estadios del desarrollo evolutivo de cada uno. También nos permiten demostrar que los niños no solo aprenden con conocimientos innatos, sino que también eso se va dando de forma paulatina y tiene mucho que ver el entorno. ¿Ya? Además, es importante recalcar que Piaget hablaba del razonamiento. Por lo tanto, es bueno que el profesional sepa cómo el estudiante piensa o cómo el estudiante actúa al recibir una orden. Y es muy buen instrumento para poder pesquisar diferentes dificultades en el aprendizaje, en el lenguaje o trastornos de la conducta. Por otro lado tenemos el examen del lenguaje, que es una pauta para la evaluación del lenguaje, área que evalúa lectura y escritura. Bueno, esto se basa en una prueba que permite ver diferentes aspectos del lenguaje, tanto sus condiciones anatomofisiológicas como la emisión y la recepción de los sonidos, evaluando también la motricidad de estos. Además también incluye todo lo que es los fonológicos, los semánticos y sintácticos, suficiente para pesquisar alguna dificultad en todo lo que es el área del lenguaje y auditiva. En ejemplos tengo la pauta, que acá generalmente habla todo lo que se evalúa en las condiciones, ya sea paladar, labio superior, el frenillo, la tonicidad, los dientes, la respiración, el soplar, el silbar. Todas estas son características que nos van a permitir dar un buen diagnóstico. También la audición y cada
cada ítem va teniendo un puntaje que tiene que realizarlo un profesional adecuado. ¿A quién va dirigido? A niños mayores de 7 años donde su capacidad cognitiva va en crecimiento y ya está mayormente desarrollada. ¿Ya? Generalmente, ¿por qué lo recomiendo? Porque generalmente detecta anomalías, ya que es un examen muy detallado desde la parte bucal, la respiración, como ya mencioné anteriormente, y puede ser derivado a centros especializados, ¿ya? Para que le den un buen diagnóstico y buen tratamiento. El test de Longhead. El área que evalúa generalmente las operaciones formales en 3 grandes áreas: lógica de proposiciones, lógica de combinatoria, lógica de probabilidades o proporciones. Descripción del instrumento. Ya bueno, como dije anteriormente, este test presenta 3 pruebas. En la primera se incluyen 6 de razonamiento, de estructura de operaciones concreta, y 7 de problemas de estructura operacional formal. También en la segunda incluye 6 problemas, 2 de estructura operatoria, 3 de estructura operatoria formal y uno con una primera parte y segunda parte de nivel formal. Y la tercera incluye 4 problemas de estructura operatoria concreta, 2 de preformal o estadios intermedios en el estadio operatorio concreto y de formal, y 4 problemas de estructura operatoria formal. Si bien cuando se revise el ejemplo, podemos entender un poquito más de qué se trata. ¿Ya? Por ejemplo, se trata de razonamiento. ¿Ya? Por ejemplo, el primer razonamiento dice: los mamíferos son vertebrados, los vertebrados son animales. Se puede, dice, concluir cosas de este razonamiento y las conclusiones son A, B, C o D. Los mamíferos son animales, los mamíferos no son animales, o no se puede saber, ¿ya? Y así sucesivamente con diferentes razonamientos. Este también está en la web, por lo tanto igual lo pueden ver con más detalle, ¿ya? Ahí yo creo que se entiende mejor dando los ejemplos que ustedes pueden observar. ¿Ya? ¿A quién va dirigidos? A niños y niñas de 12 a 16 años, porque si bien acá ya su capacidad cognitiva ya está desarrollada, por lo tanto se pueden pesquisar mayormente cómo los niños a partir de ciertas premisas pueden sacar una conclusión. ¿Ya? ¿Por qué lo recomiendo? Es necesario que los estudiantes puedan desarrollar los pensamientos en diferentes situaciones que se les presenten. Es también como una alternativa de estimular las habilidades del razonamiento y también pesquisar algunas otras que han quedado olvidadas en los otros tests. Por eso este test es muy completo para darle una buena herramienta al estudiante que tenga alguna pesquisa. También hay diferentes ejemplos que podemos utilizar en los exámenes que se le pueden realizar en el aula educativa. Por eso es necesario revisar detalladamente. Tenemos el test de Conner, que evalúa generalmente la conducta y es especial para el trastorno del déficit de atención con hiperactividad. ¿Ya? Descripción del instrumento. Generalmente el test de Conner es una escala que se ha convertido, dice, en un instrumento útil para detectar la presencia de trastorno del déficit de atención con hiperactividad mediante la evaluación y la información recogida de los padres y profesores. También este instrumento antes se utilizaba generalmente para ver cómo los medicamentos funcionaban con los niños con trastorno del déficit de atención, y hoy en día generalmente se utiliza antes de dar medicación y también para pesquisar este tipo de trastorno y algunos otros trastornos de conductas. ¿Ya? Cuenta, dice, con 2 versiones, la original y la abreviada. Tanto la escala de padres como los profesores, ambas tienen 10 preguntas, dando lugar al índice de hiperactividad. Acá tenemos la escala o test de Conner para padre, que contiene 93 preguntas agrupadas en 8 factores.
Ahí tenemos una serie de características de las cuales se van a evaluar. Acá tenemos para los profesores, que también son diferentes tipos de características donde ellos dan sus puntos de vista. Como ejemplo, tengo este recuadro que aquí habla sobre es impulsivo, es llorón, tiene diferentes características de los cuales los padres pueden dar un valor, siendo de 0 a 3. Nada es 0, poco es 1, bastante es 2 y mucho es 3. Bueno, ¿a quién va dirigido? A padres y profesores que tengan estudiantes con sospecha o definitivamente tengan diagnóstico del trastorno del déficit de atención con hiperactividad y además también con sospecha de diferentes otros tipos de conductas. ¿Ya? Este test es muy importante, lo recomiendan mucho ya que permite tener una visión más ordenada y clara sobre las conductas de los estudiantes y además recoge información muy valiosa y relevante de los docentes y padres que son quienes están día a día con ellos, ¿ya? Y ve al estudiante de una manera biopsicosocial, ya que no solamente compromete al estudiante, sino también a su entorno. Por otro lado, como dije al principio, este test también ve cómo cuando son niños medicados, cómo actúan frente a ello y también dan una clara guía de cómo seguir el tratamiento. Bueno, conclusión. Finalmente, puedo decir que existen muchos test en el área educativa, ya que sirven tanto para pesquisar como para ver cómo funcionan los tratamientos en los estudiantes. Si bien hay que tener mucho cuidado a la hora de implementar un test a un estudiante, hay que hacerlo en una infraestructura adecuada, en el momento adecuado, no hay que forzar a ningún estudiante a tomar el test y siempre con previo aviso a los padres. Bueno, esta presentación está dedicada a un docente que estimo mucho, que es el señor Daniel Colipán Uribe. Muchas gracias.